Bueno, chicos, bienvenidos a esta clase en la cual vamos a aprender a utilizar lo que son las tablas en nuestro programa de Composer. Recordando un poquito el sentido de las tablas, vamos a hablar un poquito acerca de eso, para qué nos sirven realmente a nosotros. Las tablas, recuerden que es una forma de ordenar información, también es una forma de seccionar la información. Por ejemplo, en las tablas yo puedo describir, por ejemplo, un tipo de producto, un tipo de persona, un tipo de personalidad, puedo describir un tipo de empresa, puedo describir un tipo de país y en secuencia, pues puedo ir poniendo características, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un producto, entonces podríamos hablar de, no sé, por ejemplo, del maíz y podríamos hablar de los usos que se le dan al maíz. Entonces, en la siguiente columna yo pondría tortillas, en la siguiente columna yo pondría, por ejemplo, no sé, algo como atol de elote, ¿no? Que también se utiliza el maíz para esto. Y hay muchas cosas para las que se utiliza el maíz. También podría incluir temas o factores como precio, por ejemplo. Entonces, en alguna columna de todas las que podría colocar, podría poner el precio del maíz en el mercado, precio del maíz en el supermercado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos sirve a nosotros realmente para ordenar, para mantener una información realmente estructurada dentro de nuestros proyectos. Entonces, vamos a comenzar por escribir acá una parte. Vamos a hacer una investigación un poquito acerca de la tecnología, así que vamos a hablar un poco acerca de las computadoras, ¿ok? Entonces vamos a hablar acá computadoras y su precio en el mercado, ¿ok? Comenzamos por ahí para poner nuestro título. Solo vamos a hacerle algunos cambios. Se puede poner la negrita, subrayado. Vamos a poner un poquito más grande para que se vea un poquito mejor, ¿ok? Muy bien, vamos a decir entonces que en esta información vamos a destacar las características que tienen los equipos más comunes y cómo es su precio en el mercado nacional. Ok, empecemos por ahí. Ahora aquí viene la parte interesante, ¿sí? Si nosotros queremos utilizar una tabla, por ejemplo, nosotros nos vamos a el menú que nos da por acá. Solo voy a hacer acá una anotación para que tengamos bien claro esto. Ok. Aquí nosotros vamos a encontrar la parte de tabla, ¿sí? Precisamente donde acabo de marcar con una flechita. También lo vamos a encontrar en esta parte de acá, en donde dice table, ¿sí? En nuestras pestañas superiores, y también tenemos un icono en la parte de nuestras herramientas. Si pueden darse cuenta que dice table, que es tabla, y acá abajo aparece table, que también es tabla, ¿ok? Entonces, desde cualquiera de los dos, nosotros podemos trabajar con nuestras tablas, sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a trabajar con nuestras tablitas. Vamos a darle clic acá y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una tabla. Vamos a utilizar por lo menos 4 computadoras diferentes y vamos a utilizar la parte de la memoria RAM, la parte del disco duro, la parte del procesador y vamos a utilizar la parte del precio, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, vamos a poner acá tipo de PC. En la siguiente vamos a ponerle nuestra memoria RAM. Okay. En la siguiente vamos a poner el disco duro. En la siguiente vamos a poner procesador. Y en la siguiente vamos a ponerle el precio. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros vamos a ponerle qué tipo de computadora. En este momento nos vamos a ir a nuestra, a nuestro Google, a nuestro navegador, para poder ver nuestras computadoras. ¿Ok?
Vamos a colocar el título Computadora de Escritorio Guatemala. Así vamos a ver algunas ofertas, algunos precios y por supuesto algunas características de las computadoras en nuestro país. En este caso, vamos a dejar que cargue y como podemos ver, aquí tenemos una computadora de una marca en específico y aquí nos dice qué tipo de procesador es el que tiene, ¿sí? Aquí nos dice cuánto tenemos de memoria RAM y aquí nos dice cuánto tenemos de disco duro. Ok. Y por supuesto, nos da el precio. Entonces podemos poner una que sería la primera que vamos a encontrar, que sería la parte más fácil. Ok. Y vamos a comenzar por trabajar con esta. Dice acá Lenovo M710Q. Vamos a colocarla. Lenovo M700Q. Ahora bien, ¿cuánto nos dice esta opción que tenemos de memoria RAM? Nos dice que tenemos 8 gigas. ¿Ok? 8 gigas de memoria RAM. Ok. Ahora, ¿cuánto nos dice que tenemos en nuestro disco duro? En nuestro disco duro nos dice que tenemos 128 gigabytes. 128 gigabytes. Tenemos un procesador Core i5 y tenemos un precio. Según el precio que nosotros tenemos es de 3,750. Agreguemos. Tenemos una Q, luego ponemos 3,750.00. ¿Ok? Ahí está, ya tenemos la primera información. Vamos a cargar el resto de información y luego vamos a ver cómo nos queda ya nuestro trabajo realizado de esta manera. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver cómo van ustedes y para cargar nuestra información y luego regresamos. Bueno, chicos, así es como nos queda nuestra información. Siempre recapitulando un poquito, cuando hablamos de la memoria RAM, es la memoria de la velocidad que tiene para procesar nuestra computadora. ¿A qué nos referimos con eso? Es la memoria que se distribuye dentro de los diferentes programas o aplicaciones que vamos a utilizar en nuestro equipo. El disco duro es la capacidad de almacenamiento, ¿sí? La cantidad que nosotros podemos guardar dentro de la computadora. Y el procesador, que en realidad es la parte que más nos interesa en cierto factor, porque si este procesador es demasiado lento o es muy rápido, pues hace variar completamente la conducta de la computadora. Si, por ejemplo, yo abro 2 o 3 programas al mismo tiempo, va a depender mucho de la distribución del procesador y de la memoria RAM, de la comunicación entre ambos, para poder ejecutarse de la mejor manera posible. Entonces, solamente es un vistazo para lo que más o menos estamos trabajando. Y por supuesto, recordemos, a pesar de que aquí hay precios que realmente difieren en gran cantidad, por ejemplo, vemos una Lenovo que vale 3,750 frente a una Dell que vale 6,900 y fracción, y vemos otra Dell que está en 3,200 quetzales. Realmente esto no es algo de sorprenderse. Recordemos que hay muchos factores, como por ejemplo la calidad de los componentes, la calidad del equipo como tal, la durabilidad, la garantía, pues obviamente las condiciones, dependiendo también de la generación que tenga la máquina, pues eso va a cambiar mucho las condiciones. Recordemos que hay máquinas que son de primera generación, segunda, tercera, cuarta, etcétera. Entonces, eso va aumentando su precio dependiendo de qué tan moderna sea. Y por supuesto va reduciendo el precio de las que ya técnicamente, algunos dicen, ya pasaron de moda. Aunque en realidad no, tienen muy poco tiempo en el mercado, pero pues el mercado evoluciona muy rápido. Después de haber aclarado ese punto, pues así es como nosotros utilizamos nuestras tablitas, ¿ok? Acá nosotros le vamos a agregar un título al aplicar el F5. Aquí nos da la opción de guardar. Vamos a ver la opción guardar y vamos a poner comparación de combos. ¿Ok? Solamente eso, comparación de combos. Le damos clic al botón OK. Nos va a enviar hacia una carpeta donde podamos guardar nuestra información. Ahí está. ¿Ok? Y acá la vamos a guardar. Guardar. Ok, ahora como pueden darse cuenta, aquí ya nos apareció comparación de compus y comparación de compus en
la dirección de nuestra web, ¿ok? Para que no se vea tan simple, pues le vamos a poner un poquito de color. Recuerden que eso ya lo hemos hecho antes, ¿se recuerdan? ¿Sí? Formato, es color and background. Vamos a utilizar estos colores, vamos a cambiarle el color de fondo y le vamos a poner un color algo así, ¿ok? Para que sea un poquito mejor. Y vamos a dar OK. ¿Ok? Ahí está. Ahora vamos a aplicar el F5 para que se abra nuestra página web. Recuerda que todo lo que hicimos en las fases anteriores, pues lo podemos aplicar dentro de nuestra página, ¿verdad? Recordemos numeración, viñetas, tipos de texto, podemos alinearlo de diferente forma y acá pues ya nos va a aparecer nuestra página web de esta manera, ¿sí? Esto podría ser una secuencia de la página web que utilizamos con anterioridad, abrirle segmentos y de esta forma pues ya hacer una página completamente diferente y versátil, ¿no? Divertida y muy bonita. Así que vamos a trabajar con nuestras tablas en Composer.